Hola a todas aquellas personas que me estéis viendo detrás de la pantalla. Soy Toñi y bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a mostrar este proyecto, pero antes de todo voy a dar las gracias a todos mis suscriptores, porque hace más de 6 meses que he desaparecido. He tenido una lesión en el hombro, he tenido que dejar de trabajar, no podía hacer crochet, ahora puedo hacer crochet, pero ya se darán cuenta que se me escapa el ganchillo, que muevo mucho las manos, aún lo que es el hombro no lo tengo del todo bien. Pero eso, muchas gracias por haberme esperado. Son todos unas magníficas personas. La verdad que se lo agradezco de corazón. Pues dicho esto, vamos a hacer este proyecto. Solo he hecho una rama. Esta flor es de un árbol, así que hay muchas ramas. Una rama queda, pues, bueno, queda bonito, pero un poco solo. Lo suyo es hacer 2 o 3 igual que esta, entonces queda un ramo precioso de flores. Les invito a quedarse conmigo, a ver todo el vídeo y empezar esta nueva flor. ¿Vamos a ello? Venga. Pues estos son los materiales que necesitamos. Lana de color lila o blanca también, porque también esta flor existe en blanco. Amarillo, pero un amarillo fuerte. Verde, el verde que quieran. Crochets de 2 medidas, los ganchillos. Uno de 1,50 milímetros y el otro de 1,75 milímetros. Alambre, el de 0,75 o 0,90 milímetros, el de 0,35 o 0,40 milímetros, un pincel y pintura blanca y verde. Cualquier tipo de pintura, puede ser esta acrílica, como que esta que es la que usan en los colegios, o esmalte de uñas. Y ya con todo esto, unas tijeras, por supuesto, con todo esto podemos empezar. Vamos a empezar con la flor. Necesitamos la lana fina, el crochet. Vamos a usar el de 1,50 y tener cerca el alambre de 0,35 o 0,40 para poder usarlo en la segunda vuelta. Primero vamos a empezar con el típico anillo mágico. Dentro de él simplemente vamos a hacer 5 puntos bajos. Cuando lo tengamos, vamos a apretarlo. Ahí. Todo lo fuerte que podamos, ¿eh? Y trabajamos el último punto, que como ya saben, hemos de buscar el primer punto de partida y hacemos un deslizado. Ya que estamos aquí, aprovechamos y subimos con 9 cadenetas al aire. Nueve. En el primero ya sabemos que no podemos trabajar, así que nos vamos al segundo y hacemos todo el lado de puntos bajos. Un punto bajo en cada punto. Tienen que salir 8. Y 8. Buscamos el siguiente punto del anillo y nos deslizamos.
y volvemos a subir con 9 puntos de cadena. Y así lo vamos a hacer en cada punto que tenemos en nuestro anillo. Tienen que salir 5 rabos como este. Cuando lleguemos aquí, nos esperamos. Terminamos con el quinto. Hemos hecho 5. Pues ahora seguimos este punto y ahí es donde vamos a introducir el crochet para poder hacer el punto raso o deslizado. Ya hemos acabado los 5 pétalos. Vamos por la siguiente vuelta. Usaremos el alambre. Dejamos un buen trocito fuera. Y este pétalo que vamos a hacer primero va a ser de la flor grande. ¿Vale? Les voy a mostrar cómo se hacen los 5 pétalos de esta flor. Y en el segundo les mostraré cómo se hace la pequeña. Así que va a ser rápido, porque se hacen igual. La punta es lo que varía. Venga, trabajamos ahora, como he dicho, con el alambre. En el primer punto que veamos claramente, este de aquí, claro. En este. Venga, empezamos. Un punto bajo. Se me ha liado porque tengo el ventilador puesto y se me lía. Ahora seguimos. En el segundo, un medio punto alto. Acuérdense de ir tapando el alambre. En los dos que siguen, un punto alto, uno en cada uno. En el siguiente haremos otro medio punto alto. Y nos quedan 3. 1, 2 y este tercero es el que hemos girado antes con punto raso. Cuando hemos subido las 9 cadenetas y hemos girado para hacer el primer punto bajo, ese es el que haría 3. En estos vamos a hacer un punto bajo en cada uno. Subimos 5 puntos de cadena. En el primero no podemos, en el segundo empezamos a trabajar y en este haremos un punto raso. Y en los 4 que quedan, un punto bajo en cada uno. Vemos claramente como hay aquí el punto. En ese empezamos a trabajar igual que en el otro lado. Es decir, que ahora nos quedarían hacer 3 puntos bajos. Aquí he dicho 4, son 3 realmente. Quedan 3 puntos bajos aquí y ahora vamos a hacer 3 más. 1, 2 y 3. El medio punto alto
los 2 puntos altos, nos falta hacer el medio punto y por último el punto bajo. Ven como aquí se ve más claro. Seguimos este punto y cuando acaba es donde haremos el punto raso o deslizado. Y ya tenemos el pétalo de la flor grande, de esta flor. Entonces, nos vamos al siguiente. Colocamos nuestro alambre y en el siguiente pues empezamos a trabajar de igual manera. En el primero, un punto bajo. En el siguiente, el medio punto alto. Los 2 puntos altos, uno en cada uno. Que no se nos olvide el alambre. Seguimos con el medio punto y los 3 puntos bajos. Entonces, para poder hacer la flor, la pequeñita, esta de aquí, sería, una vez estamos aquí, en el mismo punto, un medio punto alto. Subimos un punto de cadena en el cruce del medio punto. Pasamos y hacemos un punto bajo y nos volvemos otra vez. Y en el mismo punto de antes, otro punto bajo. Ya tenemos la punta hecha. Y ahora nos quedaría trabajar este otro lado, pues de igual manera, con los 3 puntos bajos. El medio punto alto. Los 2 puntos altos. Otro medio punto alto. El punto bajo. Y la montañita introducimos y punto deslizado. Y volvemos a colocarnos el alambre en posición y empezamos con el tercer pétalo. Bueno, pues lo dicho, con este tipo de hojas, que son las 5 cadenetas, bajamos con raso y 3 puntos bajos y repetimos pero a la inversa, de este, que es la grande, tienen que hacer como pocas 5 para que quede un ramo bonito, como pocas. Y de este otro tipo de flor, que en la punta hemos hecho el punto bajo, medio punto, cadeneta, raso, punto bajo y repetimos, de esta pues entre 2 o 3. Estamos acabando el último pétalo. A mí ya me molesta el alambre, lo voy a cortar. Y vamos a terminar. Medio punto y en este el punto bajo.
Ahora aquí haríamos el punto raso. Dejamos la hebra y enganchamos por detrás donde haríamos el punto raso. Y vamos a pasar esta hebra que nos queda por detrás. La sacamos por aquí. Y vamos a rematar. Aseguramos, sacamos un buen trozo, introducimos los alambres y apretamos. Damos un par de vueltas al alambre, abrimos, pasamos por el medio y giramos los alambres. Esta hebra ya no se nos escapa. Ya la podemos cortar. Y tenemos la flor terminada. Aquí la tenemos. Sus 5 pétalos. Vamos a hacer la parte central. La parte esta que es lo más fácil que hay de esta flor. Necesitamos otra vez el alambre, el más finito, y lana amarillo, un amarillo fuerte. Del alambre cortaremos unos 15-20 centímetros, más o menos. Lo doblaremos por la mitad y en la punta apretamos bien. Estando así, vamos a girarlo un poco hasta tener más o menos 1,5 centímetros, 2 como mucho. Cogemos la lana amarilla la introducimos por aquí mismo y empezamos a envolver el alambre hacia arriba. Hemos de dejar un trocito sin lana. Llegando ahí vamos para abajo. Más o menos 1 centímetro para abajo. Volvemos otra vez para arriba, pero no llegamos hasta la punta. Nos paramos antes y volvemos a bajar. Volvemos a subir. No llegamos. Volvemos a bajar. Y es así de fácil. Queda pues más gordito de abajo y más finito de arriba. Aquí yo le doy varias vueltas para que no se me deshaga y que me quede bien gordito. Una vez lo tenemos, abrimos los alambres por abajo, introducimos, lo giramos y podemos cortar. Miren si es fácil, ¿eh? Ya lo tenemos. Venga, vamos a juntarlos. Y ahora es tan simple y sencillo como introducirlo por el medio. Luego esto lo cortamos, ¿vale? Para que no quede ahí. O lo escondemos, como queramos. Mira, así escondido ya no se ve. Y lo vamos por la parte de atrás con los alambres que nos han sobrado de la flor, que ya han visto que yo la he rematado por detrás, ¿eh?
Ya lo saben de muchos vídeos que hago, que muchas flores las remato por detrás. Pues nada, los giramos, los juntamos los dos. Y ya tenemos la flor hecha. Pues nada, así de fácil es hacer esta flor. Entonces ahora, si quieren seguir conmigo, les voy a explicar cómo hacer las hojas de estas flores. Que esta flor es pequeñita, ya se le ve que es pequeña, pero en cambio la hoja es grande. O sea, hay una diferencia bastante, hay mucha diferencia entre la flor y su hoja. Así que no dejen de mirar el vídeo, que continuamos y luego montaremos el ramo de flor. Pues aquí tenemos la flor y su hoja, lo dicho, bastante más grande que la flor. Para hacer la hoja, ¿qué vamos a necesitar? Pues el alambre, el de 0,75 o 0,90, el crochet, el ganchillo va a ser de unos 75 milímetros. Necesitaremos también el alambre fino, el de 0,35 milímetros, y la lana verde, pues el verde que ustedes prefieran, una lana fina de color verde. Venga, vamos a empezar. Y empezamos la hoja con 35 puntos de cadena. Una vez la tengamos, ya sabemos que en el principio, la primera, nunca la podemos trabajar. Empezamos en la segunda con un punto bajo y seguimos con 2 puntos bajos más. Tenemos 3 puntos bajos. Bien. Hemos de trabajar cada punto de la cadena hasta el final. Pues a partir de aquí continuamos haciendo 3 medios puntos, 3 puntos altos, 16 dobles puntos altos, 3 puntos altos, 3 medios puntos altos y acabaremos con 3 puntos bajos. Y aquí en la punta nos esperamos. Hemos acabado los 3 puntos bajos en el último punto. Pues en ese mismo vamos a hacer 2 puntos bajos más. 1 y 2. Estiramos bien. Y ahora es hora de trabajar con alambre. Así que lo dejamos aquí. Vamos a medir el alambre, que ya saben que se mide de punta a punta de la hoja y un trozo más. Lo doblamos y ya podemos cortar. Aquí introducimos el alambre y lo dicho, ahora tenemos que trabajar escondiendo el alambre. Tenemos los 3 puntos. Pues vamos a hacer este lado punto por punto otra vez. Y empezaremos con 3 puntos bajos. Así que escondiendo el alambre, 3 puntos bajos, 1. Yo escondo el alambre y ya aprovecho también para esconder la lana sobrante. Vamos a continuar punto por punto y también lo vamos a decir, que acabamos antes. Venga, tenemos los 3 primeros puntos bajos y vamos a seguir con 3 medios puntos. Seguimos 3 puntos altos más y ahora vamos a hacer
5 veces. Este lo voy a hacer con ustedes. Acabamos los 3 puntos altos, 3 puntos bajos, 3 medios, 3 altos. Y ahora 5 veces la siguiente secuencia, que sería un doble punto alto, otro doble punto alto en el siguiente, y en el siguiente un aumento de doble punto alto. Esto, los dos dobles puntos altos y el aumento 5 veces. Cuando ya hayamos acabado las 5 veces de este motivo, seguiremos con 3 puntos altos, 3 medios puntos y 3 puntos bajos. Y acabamos ahí. Hemos llegado con los 3 últimos puntos bajos. Aquí ya doblamos el alambre. Y en el punto que nos queda aquí, que es el que gira, me he ido de cámara, el punto que nos queda aquí arriba. ¿Sí? Ahí haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Doblamos bien el alambre, que no nos moleste. Y ahora vamos a trabajar todo el otro lado. De la misma manera, pero a la inversa. Es decir, que tendremos que empezar otra vez con punto bajo. 1, 2 y 3 puntos bajos. Y seguimos con 3 medios puntos altos y 3 puntos altos. La secuencia de las 5 veces se empieza al revés, es decir, se empezará con el aumento de doble punto alto y 2 dobles puntos altos, 4 veces más. Y acabaremos con 3 puntos altos, 3 medios puntos altos y 3 puntos bajos. Y aquí nos volvemos a ver. Estamos llegando al final, llevo 2 puntos bajos y me falta un tercero que lo tengo aquí. Nos pasamos al primero de la otra vuelta y el ganchillo por delante de los alambres. Aquí haremos un punto bajo y estos los dejamos. Ya no trabajamos con el alambre este. Entonces, ahora lo que prefieran, o bien lo trabajan sin ningún alambre, o bien trabajen con el otro alambre. No es necesario, no hace falta, yo no lo he puesto, porque el poner este en esta otra vuelta es para poder arrugarla un poco, no hace falta. Entonces, mi opción ha sido no ponerlo. Yo he seguido trabajando sin alambres. Vamos por la última vuelta de todas, que es la más fácil, porque simplemente tenemos el punto bajo, ¿verdad? Subimos con un punto de cadena y en el mismo haremos otro punto bajo. 3 puntos bajos más, 2,
y 3 y todos, todo con medios puntos altos. Pero contamos, miren, aquí tenemos 3 puntos bajos. Pues a partir de este contamos 1, 2, 3, 4. Pongan algo y aquí en el que hace 5 será el último medio punto alto que hagamos. Es decir, que de aquí hasta aquí, todo medios puntos altos, y de aquí quedará 1, 2, 3, 4 que serán de puntos bajos. Ahí nos vemos para hacer la punta. Bueno, miren, ven, yo me he puesto un trozo de lana de otro color en el que hacía 5, que es en el último que he hecho el punto medio. Y ahora me quedan hacer los 4 puntos bajos, perdón. Hasta llegar aquí a la puntita. Ya llegamos a la punta, nos queda un punto aquí en medio, entre este y este hay el punto bajo, y en ese haremos un medio punto alto, subimos con 2 puntos de cadena, en la segunda hacemos un punto raso, en el cruce no, en la hebra esta que queda aquí fuera, un punto bajo, y de donde hemos sacado el medio punto, otro punto bajo. Y ahora vamos a continuar con nuestros 4 puntos bajos. Y todo lo demás puntos medios hasta llegar aquí, que los 4, 3, 4 últimos los tienen que hacer de puntos bajos. Entonces la punta simplemente luego es colocarla bien para tener la hoja. Y acuérdense que cuando llegan aquí, al final, simplemente pasan con punto raso, introducen el hilo por en medio de los alambres, y eso sí, lo tienen que liar casi todo el alambre. Así a la hora de montarlo ya lo tenemos en verde. Y ya tendremos la hoja hecha. Pues ahora ya solo nos queda montar las flores con sus hojas. ¡Vamos allá! Lo primero que vamos a hacer es preparar las flores, pintarlas y así ya se van secando. Entonces cogemos la pinturita blanca. Vamos a ver que no me salga mucho porque con estos botes ya se sabe, ¿eh? ¡Uy! Me salió. ¿Y ven el rabito este? Este es el que vamos a pintar de blanco. Un buen pegote. Todos los rabitos, incluso si lo han hecho de color blanco, también lo tienen que pintar todos de blanco. La parte de arriba de esta flor va en blanco. Así que vamos pintando todos en blanco. Ya las tenemos todas en blanco. Si se fijan, yo tengo aquí una que no tiene la parte de amarilla, porque esa es la que voy a usar para dejarla cerrada. Nos vamos por el verde y lo mismo.
Vamos a coger y ven la parte de aquí abajo, esa un poquito de verde. Es el alrededor de lo amarillo, lo pintan de verde. Las que lo hagan de la blanca, lo mismo, también de verde. Pero poquito, no es mucha cantidad lo que se pinta. Esto es un poquito entretenido, pero bueno, luego el efecto queda muy bonito cuando lo montan. ¿Ven? Nada, muy poquito. Pues así, todas, menos la que está cerrada. La que está cerrada es lo que les he dicho. Yo cuando a la hora de montar ahora la flor, esta simplemente la voy a cerrar. ¿Ven? Y es pues una que está naciendo. Cuando ya lo tengamos todo seco, empezamos a montar la flor. Bueno, aquí tengo la cinta de ramos de color verde, pero si ustedes no tienen, utilicen la lana del mismo color que han hecho las hojas. Por eso no lo dije al principio del vídeo. Venga, vamos por el alambre, el de 0,80, y vamos a cortar unos 3 trozos de unos 30, 40 centímetros, más o menos. Aquí los tengo. Esta no la voy a usar. En uno de ellos es el que vamos a utilizar para empezar a poner las flores. Si hacen alguna como esta de nacimiento, pónganla al principio. Y tan sencillo como envolverla con el alambre que tenemos de la flor, lo envolvemos en este que acabamos de cortar. Cogemos otra, a lo mejor pues de las pequeñitas, y la ponemos pues un poquito al lado, la altura que deseen, y la envolvemos también. Esta la podemos dejar así, un poco abierta, pero realmente las flores estas en el árbol se ven hacia atrás. Entonces esta la podemos echar un poco para atrás con una para adelante, no sé, ya cada uno vamos mirando cómo queremos que se vea nuestro ramo, y la ponemos también al lado. Y en este voy a poner 4. Esta de aquí, que más larga, esta sí que la voy a poner toda así para atrás, todas los pétalos hacia atrás, y un poquito más atrás. Y lo envuelvo. Mucho cuidado con los alambres, porque como son finos, pinchan a veces. Nos podemos pinchar y hacer daño. Tengo un ramo, pues voy a hacer otro. Cojo el otro alambre y con las otras que tengo lo voy a hacer también. Y esta, como es de las pequeñas, la voy a cerrar un poquito. Y también la pongo al principio del alambre.
cogemos otra, la ponemos al lado. Luego ya colocaremos los pétalos como queramos. Ahora simplemente las montamos. Esta al ladito, es que van muy juntas una de otras. Y esta última también, así juntitas. Las he puesto más juntitas. Ya tenemos dos ramitos. Y entre ellos, ¿qué queremos que sobresalga más? ¿Este o este? Tanto da, ¿verdad? Lo juntamos, uno un poquito más atrás que el otro. Y envolvemos los dos grandes. Venga, ya tenemos más o menos el ramo hecho. Vamos por las hojas. Cogemos una y la ponemos más o menos un poquito atrás, porque no están en medio, están atrás de lo que es la flor. Pero antes de ponerla, para que quede más perfecto, si tenemos cinta de ramos, mejor envolvemos estos trocitos, y si no con la lana. A ver, que esto no me deja que lo vean bien. Si tienen cinta de ramos, envuelven este trocito y este. Si no tienen cinta de ramos, con lana, envuelven este trocito, este y un trozo del alambre de momento. Así. Un poquito de verde en los dos rabitos y un trocito de aquí. Y ahora sí, ya empezamos a coger cualquier hoja y a partir de aquí la vamos a poner. Esta me queda muy junta, tienen que quedar más separadas, o sea, que no han de tocar la flor. Es como que acaba la rama con las hojas y de golpe y porrazo empieza el tronco de la flor. Entonces yo voy a tener que poner un trozo más. Bueno, y si me han hecho caso, pues van a tener que hacer lo mismo. En lugar de un trocito pequeño, no, un trozo más grande. Pero bueno, esto se hace rápido. Envolvemos un trozo más. Yo creo que ahora ya sí. Mira que hay como unos 10 centímetros aproximadamente. 10, 15, más o menos. Voy a acabar de envolver esto porque si no se sale. Vale, ahí bien pegadito. Vale, ahora sí. La colocamos, que miren, que casi toque, pero no, bien atrás. Colocamos una. Y cogemos otra. La ponemos justo ahí si queremos. Es lo que decimos, ya cuestión de ir colocando, cada uno las puede ir colocando a su manera. Vamos a hacerlo un poco más lejos, que se vea bien, que no me llega a la pantalla. Tenemos dos y pondremos una tercera en este tronquito. Pues yo la pongo ahí, junto con esta otra. Y en el otro alambre que tenemos
que hemos cogido es más que nada para este. Vamos a doblarlo un poco, que tenga fuerza. Y en la puntita vamos a poner uno. Vale, así no se me sale. Otra un poquito más abajo. Y otra en el otro lado también un poquito más abajo. Luego, con paciencia, tenemos que tapar todo esto con la lana verde o con la cinta de ramos. ¿Sí? Pero esto es más que nada para que vean cómo se monta. Y entonces esta la pongo por aquí, que cuelgue más abajo. Que la pantalla no da tanto. ¿Ves? Un buen trozo y la envuelvo con este otro de aquí, con los dos que me habían sobrado. Bueno, sobrado no, con los dos, con el de este, de un ramo de flores y del otro ramo de flores. Los envuelvo juntos. Luego ya corto todo lo que quiera que me sobre, que esto es lo que voy a hincar yo pues en alguna maceta. ¿Vale? Entonces es lo que les digo. Ya solo faltaría de este ramo envolver todo lo que vemos del alambre para que no quede feo. Y este sería el montaje. Si hacen 3 o 4 ramos como este, queda precioso, queda muy, muy, muy bonito. Pues esto es todo. Espero que les haya gustado. Ya lo saben, si les gusta, pues nada, le dan a un dedito para arriba y se suscriben, le dan a la campanita de las notificaciones si son la primera vez que me están viendo. Y como siempre, darles las gracias y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta muy pronto. Adiós.